Padre, como todos los domingos estamos en tu casa dispuestos en este momento para recibir la palabra que tienes para nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús que sea efectiva, Dios mío, en el propósito para el que la envías. Llénala, Dios mío, de tu gracia, de tu poder, tu presencia en ella, Señor, para que nosotros la recibamos y esta llegue, Dios mío, a nuestro corazón, nos ayude a ver, nos ayude a entender, que ilumine esas áreas de nuestras vidas que no están claras, Padre, y que podamos aplicarla en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias por ella. Amén. Hermanos, el domingo pasado hablamos de un tema muy interesante. La fe no avanza si la mente no cambia. Y los invito para que la escuchemos en nuestros canales de YouTube y de Spotify. Ahí estamos acumulando un arsenal de enseñanzas que pueden servirnos. Las podemos compartir con gente que desea escuchar la palabra de Dios. Haz uso de ello, hermano, y bendice la vida de otra gente. Estamos en la segunda fase ya de nuestra serie Creer no es suficiente, hay que pensar como Él, y donde estamos explorando las áreas donde aún pensamos como lo hace el mundo. Y ahora en esta fase el enfoque es la renovación de nuestra mente, ya que es fundamental, una reprogramación mental. De lo contrario vamos a seguir viviendo los viejos hábitos y las costumbres del pasado. A manera de introducción de la enseñanza del día de hoy, todavía no te doy el título de la enseñanza, pero a manera de introducción, previo a anunciarte el título, quiero decir lo siguiente. Habemos muchos creyentes que vivimos nuestro cristianismo habiendo enfocado solo en la salvación de nuestra alma y hemos descuidado todo lo que significa la salvación. Y la salvación tiene varios elementos. Uno de ellos es la convicción de pecado. Es la obra que el Espíritu Santo hace en este mundo. En el Evangelio de San Juan nosotros vemos que el Espíritu Santo convence al mundo y redarguye de pecado. O sea, cuando la persona llega a un punto en el que siente que su vida de verdad hay pecado, lo hace por convencimiento del Espíritu Santo. Entonces, ahí nosotros sentimos el arrepentimiento, pero es obra del Espíritu Santo más nuestra participación, que somos quienes nos doblegamos ante ese convencimiento que hace el Espíritu Santo. Pero hay otra parte que tiene todo el proceso de arrepentimiento y la salvación de nuestra alma, y tiene que ver con el perdón de los pecados. Y eso es una obra que hace solamente nuestro Dios Padre. Lo hace por medio de Jesús. La remisión y la justificación que recibimos por medio de Jesucristo es por haber recibido el amor del Padre. Ahí es donde nosotros recibimos el pecado. Habiéndonos convencido de pecado, pedir perdón, recibimos el perdón de Dios. Pero hay otra parte que tiene que ver con el arrepentimiento, que tiene que ver con la salvación de nuestra alma. Y esta es la parte que no reconocemos la mayoría de los cristianos, y es precisamente que debe haber un cambio en la mentalidad. Es el proceso de la conversión. Mucho cristiano está arrepentido, mas no está convertido. Entonces, la conversión es la elección que adoptamos, que asumimos ya para hacer el cambio. Y esta conversión, ahorita vamos a hablar de una palabra muy importante que menciona la palabra de Dios. Cuando se escribe arrepentimiento en los evangelios, hay una palabra en el griego que se traduce al español arrepentimiento, y tiene que ver, esa palabra es metanoia. Y esa palabra metanoia es la respuesta que nosotros tenemos al impulso que el Espíritu Santo hace con nosotros. Y es precisamente el cambio de mentalidad. Eso es lo que significa la palabra metanoia. Cada vez que se escribe arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mentalidad. El arrepentimiento, hermanos, no es solo haber sentido dolor y convicción de haber ofendido a Dios y recibir el perdón de los pecados. También incluye el inicio de una metanoia que Dios provoca en nosotros, que se traduce como un cambio
o como una reprogramación de nuestra mente y de nuestro corazón, lo cual transforma poco a poco nuestra vida. Y es lo que conocemos, lo que muchos cuando escriben de esto lo conocemos como el proceso de santificación. La palabra de Dios en Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego en Hechos 3:19, Pedro dice: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y aquí en estos dos versículos, la palabra arrepentíos está escrito en el griego, en el original, la palabra metanoia, como les dije, que significa en esencia cambio de mente. Si te das cuenta, la mayoría de los cristianos hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón, hemos confesado nuestra culpa, hemos recibido el amor de Dios, hemos recibido el perdón, pero hasta ahí nos hemos quedado. Y esto, que tiene que ver con cambio de mente, no lo hemos hecho. Hemos empezado nuestro cristianismo con la mentalidad vieja, con los hábitos y las costumbres del pasado. Es algo que tenemos que comprender, hermanos. Necesitamos llegar al punto donde sea distinto para nosotros, para que nuestra vida sea diferente. Metanoia significa cambio de mente y es, en esencia, desinstalar patrones viejos y descargar la mentalidad de Cristo. Como una computadora. Le quitas un programa viejo que está funcionando mal y le pones un programa nuevo. No podría funcionar en la forma como hoy estás queriendo que funcione tu computadora si sigue con el software viejo. Necesitamos quitarlo o necesitamos instalarle el software, el programa que se necesita. Y el creyente necesita hacer eso, hermanos. La enseñanza de hoy entonces se titula de esta manera. En síntesis, todo lo que les estoy diciendo tiene que ver con reprogramación. Y esta palabra, ¿ya la entendemos, hermanos? ¿Sí la comprendemos, lo que es reprogramar? Y si me dan opiniones, me gustaría saber realmente si hay el entendimiento al respecto. Empezar de nuevo. ¿Bien? ¿Alguien más? ¿Qué entendemos por la palabra reprogramación o reprogramarnos? ¿Cómo se? Bueno, pues en teoría cuando se hace una reprogramación, primero tienes que ver lo que está instalado, lo que está mal, y eso que está mal sustituirlo para que tenga una nueva programación, básicamente. Entonces, tiene uno que hacer a un lado algo que ya estaba para poner otra cosa nueva. Eso es reprogramar, eso es reinstalar un nuevo programa. Y efectivamente eso es. Todos antes de venir a Cristo teníamos una manera de pensar, teníamos hábitos y costumbres. Y recibimos al Señor y algo pasa en nuestro interior porque el Espíritu Santo lo hace. Sin embargo, muchos empezamos a vivir nuestro cristianismo, pero no modificamos, no quitamos esos pensamientos, esos patrones de conducta viejos, viciados, así los describe la Biblia, que nos llevan a cometer pecado, que nos llevan a tener esas actitudes que teníamos antes. Y entonces hoy nuestro cristianismo, que es una vida nueva, no luce nueva porque tenemos una mentalidad y costumbres y hábitos viejos. ¿Conocen a alguien así? Sin levantar el dedo, nomás decir si sí o si no. Pues muy bien, hermanos. La enseñanza del día de hoy. Dios no solo nos salva, también reprograma. Y mira, me encontré una foto genial, Es un cerebro y hay escaleras, hay andamios y hay un montón de cosas. Y hay muchos monitos que están reparando ese cerebro. Le están estableciendo cosas nuevas.
Pues bien, hermanos, como otros domingos vamos a hablar nuestra enseñanza en 3 puntos importantes, y el primero de ellos, debido a que estamos hablando, Dios no solo nos salva, sino que también reprograma. Vamos a hablar el primer punto. Jesucristo vino a buscarnos y a salvarnos, porque el primer paso es salvarnos, ¿ok? El segundo punto, Dios no solo nos salva, nos ofrece una vida nueva o una nueva vida. Y el punto número 3, la nueva vida surge de pensar y de vivir diferente. No es así de que, ya recibí a Cristo, ya soy una santa palomita. No sucede así. Es un proceso. Es algo que para eso fue dado el Espíritu Santo, pero no lo hace solo. Es un trabajo que tú y yo participamos activamente con el Espíritu Santo para que eso pase. ¿Están conmigo? Amén. Punto número 1. Jesucristo vino a buscarnos y a salvarnos. Hermano, y es bien importante que comprendamos y que esto nos quede ya como un aprendizaje establecido y que no confundamos esto. Nosotros no fuimos quienes encontramos a Dios. Fue Dios quien nos encontró a nosotros por medio de Jesús. Porque Jesús fue quien vino a buscarnos para salvarnos. ¿Sabes por qué razón? Porque estábamos perdidos. Nuestro arrepentimiento, hermanos, y nuestra transformación comenzaron por ese acto de amor. Cuando una persona se esfuerza y le echa, pero muchísimo esfuerzo y demás para querer alcanzar, para querer ganar el favor de Dios, esa persona está viviendo una religión, porque no son esfuerzos nuestros. Es una religión eso. Aquella persona que se quiere hacer más santa a sí misma, que se pone a leer mucho la Biblia, que se pone a orar muchísimo, que se pone a ayunar muchísimo, porque cree que de esa forma va a convertirse en una persona más digna, más merecedora del favor de Dios. Esa persona está viviendo una religión y no se ha dado cuenta que es por gracia. Todo ya está dado, nomás hay que tomarlo con humildad en el corazón. Ya está todo hecho. Entonces, cuando nosotros recibimos al Señor, ahí comenzó ese proceso. Un cambio ya hubo en el corazón de nosotros. Se generó una perspectiva diferente de vida. Todavía no vivimos diferente. Simplemente sucedió el cambio en el corazón. Lo hizo Dios cuando recibimos al Señor. Cristo nos rescató cuando estábamos perdidos. Imagínate a una ovejita. Tú sabes que las ovejas, se sabe que de ellas tienen la vista muy corta, no tienen una visibilidad a lo largo. Y las ovejas habitualmente cuando caminan en los rebaños, caminan todas juntas, se van tocando unas con otras y van caminando y se van tocando. Y delante de ellas va el pastor, va tocando un instrumento, les va hablando, va tocando una flauta, no sé, utiliza muchos métodos. Pero cuando la oveja va caminando y va todas las ovejitas, van para un lado y el pastor va por acá y les chifla. Y entonces las ovejitas oyen y se dirigen hacia donde oyeron la voz del pastor. Es un rasgo que tiene la oveja. Por eso en la palabra de Dios, cuando Jesús habla acerca de esto, es una analogía, habla y dice, las ovejas conocen la voz del pastor y lo siguen. Entonces, si la ovejita va caminando hacia otro lado, oye a la voz del pastor y por oído y se endereza y va para donde va el pastor. Entonces, imagínate a una oveja que se pierde, se sale, se aparta del grupo. Eso le sucede a los pastores. Y entonces esta oveja agarra monte y se va por otro lado que no debió. Y entonces se va metiendo cada vez en más problemas, se va acercando a los barrancos y como no tiene la vista a larga distancia, hasta que está en el barranco, pues ya está en problemas, pero no sabe ni siquiera cómo regresarse.
Y entonces la oveja se mete en muchos problemas. Y la oveja está incapacitada para por sí misma regresar donde está el grupo. Lo que tiene que hacer el pastor es dejar a todas las ovejas en un lugar seguro para ir a buscarla. Y la oveja está expuesta pues a depredadores, a despeñarse por el desfiladero, se enreda entre los espinos, entre los matorrales, y ahí se queda la oveja hasta que la encuentra el pastor. De otro modo, esa oveja está destinada a morir. Y entonces cuando llega el pastor tiene que tomarla y se la echa al hombro, como si fuera una horqueta. Aquí se la pone, ¿sí? Las patas las agarra con una mano y las otras patas con la otra, y la trae montada en el cuello el pastor, y así se la trae. Esa es la forma como la salva, y entonces la lleva de nuevo al redil donde está el resto de las ovejas. Esta figura que te estoy diciendo es exactamente la figura de lo que Jesús hizo con cada uno de nosotros. Nosotros nos habíamos perdido, estábamos errantes de Dios, y absolutamente ninguno de nosotros tenía facultades para por sí mismo regresar a Dios. Y ese es el evangelio, hermanos, que Dios envió a su Hijo a rescatarnos. Tú y yo estábamos perdidos. La palabra de Dios habla en Lucas 19:10, dice, porque el Hijo del Hombre, y este Hijo del Hombre está escrito con mayúscula, se refiere a Jesús. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién era quien se había perdido? El ser humano. El ser humano está perdido. Entonces Jesucristo vino a rescatarlo. Es algo que hizo el cielo. Nadie puede hacer algo por sí mismo para salvarse. Nadie. Es por gracia. Solamente tenemos que reconocer que estamos perdidos, que hemos cometido errores, que hemos ofendido a Dios y que Jesucristo vino para pagar lo que nosotros debíamos ante el Padre. Es todo lo que hay que hacer. Solamente creerlo, aceptarlo, recibirlo. Pues sí, pero eso solamente es una parte de la salvación. Ahora hay que programarnos nuevamente para que nuestros hábitos, nuestros patrones de pensamiento ya no sigan siendo los que antes nos llevaban al pecado, porque siguen en nosotros. La mentalidad tiene que ser transformada, tiene que ser renovada. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, estábamos nosotros literalmente lejos, en pecado, vivíamos extraviados de Dios. Todavía no habíamos conocido a Dios, pero Cristo ya había venido y ya había pagado el precio, ya nos había salvado en Cristo. Y luego tenemos en Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo, o sea, cuando todavía no veníamos al Señor, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por eso vino Jesucristo, para rescatarnos. Nos vino a buscar y nos vino a salvar. Jesucristo vino a buscarnos y vino a salvarnos. Hermanos, la salvación no sucedió por nuestros intentos de buscar a Dios, sino porque Él decidió venir por nosotros. Y como te acabo de decir, el Evangelio no es la historia del hombre encontrando a Dios, sino la historia de Dios que salió a buscar al hombre perdido. Nunca olvides esto, hermano. Y cuando Jesús nos encuentra y nos salva, no lo hace solo para salvarnos de la condenación, hermanos, sino para darnos algo mucho más grande. Ofrecernos una nueva manera de vivir.
Es decir, Dios no solo nos salva, sino que nos ofrece una vida nueva. Y ese es el siguiente punto de nuestra enseñanza. Dios no solo nos salva, nos ofrece una vida nueva. Muchos de nosotros pensamos en la salvación solo como si fuera un boleto al cielo. Pensamos que con obtener el boleto para irnos al cielo ya ahí se acaba todo, ya. Como si Jesús hubiera venido únicamente para librarnos del infierno. ¿Sabes una cosa? El plan de Dios es mucho más grande. Es mucho más que un boleto al cielo. Es mucho más que librarnos del infierno. Es mucho más grande, hermanos. Él no solo nos rescata y ya. Él nos da una nueva vida aquí y ahora. La salvación no es solo el final feliz de nuestra historia, es el comienzo de una nueva vida transformada en Cristo. Que se note el resto de nuestros días que estamos viviendo aquí en la tierra, habiendo recibido al Señor, que se note a partir de este momento que hay una vida nueva en nosotros. Porque si se visualiza la vida nueva en nosotros, estaremos perfectamente en el propósito del Padre. Que nuestra vida sea luz para aquel que esté en tinieblas. Y entonces sean alcanzados los que no lo conocen. Pero si acaso tenemos en nuestra familia, aún nuestros vecinos, si pasan años y años y años, y no se interesan por Jesucristo, es porque no damos luz. Es porque a lo mejor nuestra vida no denota esa vida nueva. La palabra de Dios en 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Fíjate, lo nuevo, el cambio, la nueva vida viene después de haber tenido un encuentro con Cristo. Y es bien importante que no ignoremos esta parte, hermanos. La palabra de Dios en Juan 10:10, Jesús habla con claridad y dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta vida en abundancia debe manifestarse. Pero esta vida abundante solo se manifiesta si hay renovación mental. Quiero que te imagines una escena. Un niño adoptado. Este niño no solo recibe un nuevo apellido o un nuevo hogar, también recibe una nueva forma de vida. Recibe amor, recibe cuidado, recibe oportunidades, recibe una identidad que no tenía. De la misma manera pasó contigo y conmigo. Dios nos salvó y no solo nos libró de nuestros pecados, no solo nos libró de nuestra vida pasada, sino que nos dio un presente y nos dio un futuro diferentes. Éramos huérfanos, hoy somos sus hijos. Éramos esclavos y hoy ya somos libres. Sin embargo, muchos, hoy siendo ya hijos, hoy siendo ya libres, continuamos viviendo como esclavos. Y la razón es porque hemos ignorado que es necesario renovar nuestra mente, reprogramarnos. Hemos ignorado eso y nos hemos conformado solo con haber sido salvos. Hermanos, la salvación en Cristo no es un simple rescate. Es la oportunidad de una transformación radical. Dios no se conforma con habernos sacado de las tinieblas, hermanos. Dios quiere que vivamos como hijos de luz.
¿Sí? Dios quiere que vivamos como hijos de luz. No se conforma Dios solamente con habernos rescatado de las tinieblas. No se trata, hermanos, no se trata solo de no morir. Se trata de aprender a vivir en Cristo. Y aquí es donde nos damos cuenta que vivir esa nueva vida requiere una reprogramación de nuestra mente. No basta con sentirnos perdonados. Necesitamos arrepentirnos y convertirnos en serio. Cambiar nuestro sistema de creencias, nuestros patrones de pensar y de vivir. Necesitamos cambiar todo eso. Y entonces se abre la puerta para que entremos en el terreno de nuestro tercer punto de nuestra enseñanza. La nueva vida surge de pensar diferente y de vivir diferente. La vida abundante que Cristo nos vino a dar sucede cuando pensamos diferente y cuando vivimos diferente. Romanos 12:2 nos habla y dice que no nos conformemos a cómo vive el mundo, sino que nos transformemos mediante la renovación de nuestro entendimiento para comprobar la bondad de Dios, para conocer al Dios de la bondad. Entonces es necesario renovar mente, pensar distinto, vivir distinto, porque solo así podremos manifestar la vida nueva que Él ya nos dio en Cristo. Muchos hemos creído que arrepentirse es solo llorar y llorar por la culpa de sus pecados y pedir perdón por ellos y ya se acabó. Muchos hemos hecho eso. Todos lo hemos hecho en el momento cuando llegamos a Jesucristo. Pero la Biblia, hermanos, enseña que el arrepentimiento es mucho más que eso. Es un cambio de mente. Es metanoia. Y metanoia en el original da a entender con una figura. Hay un sentido que se le da precisamente al término metanoia, que se tradujo como arrepentimiento en el español. Y significa que la persona en su vida antigua iba caminando en una dirección, obviamente al pecado, va caminando en una dirección, y cuando se encuentra con Jesucristo, sucede en el interior un cambio de perspectiva y entonces la persona cambia en su interior. La metanoia es un cambio de mente, pero también significa un cambio en la dirección de cómo se vive. Entonces la persona conoce a Cristo, hace un alto y da un giro de 180 grados y se dirige en sentido opuesto a cómo vivía antes. Ese es el concepto original, metanoia. Pero esta vida dirigida en sentido opuesto a cómo se vivía antes no es posible con la misma mente vieja. No es posible. Si no renovamos mentalidad, seguiremos viviendo y dirigiéndonos en la misma dirección. Entonces, cuando hay metanoia, hermanos, se produce un cambio de vida. Y sabes una cosa, si nuestros pensamientos cambian, nuestras decisiones cambian. Y si nuestras decisiones cambian, nuestra vida entera cambia. Por eso, hermanos, arrepentirse no es solo decir, Señor, lo siento. Ay, Señor, perdón. Está bien, Dios perdona. Es aceptar, renovar nuestra forma de pensar para vivir de una nueva manera. Y eso es reprogramar, hermanos. Entonces, Dios no solo nos salva, ya hizo todo, ya nos dio todo para ser reprogramados. Pero en ese proceso de la reprogramación, es la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, en nuestro interior. Pero tú y yo participamos activamente con Él para que esto suceda. Porque no cambiamos nuestros patrones de pensamiento y nuestros hábitos de la noche a la mañana, nomás por haber aceptado a Cristo.
Pablo lo dijo: miserable de mí, hallo dentro de mí una ley que me lleva al pecado. En mi corazón amo la ley de Dios, pero en mi cuerpo, en mis miembros, encuentro una ley que no quiere obedecer. Y yo sé que estamos conscientes de que eso nos pasa en nuestro interior. Pues lo que necesitamos hacer es comprender que hay que renovar la mentalidad, hermanos. Y hay un pasaje en Efesios, bueno, todas las cartas paulinas. El que robaba, no robe. El que decía mentiras, ya no mienta. ¿Sí? El que adulteraba, no adultere. El que comete tal cosa, ya no lo haga. ¿Sí me explico? Eso es renovar la mente, es cambiar los patrones de pensar. El que es gritón, ya no grite. El que insulta, ya no insulte. ¿Qué otra cosa? El que es rencoroso, ya no sea rencoroso. El que difama, ya no difame a nadie, no levante falsos testimonios, no diga cosas que no. El que juzga, ya deje de juzgar porque no es Dios. El que, pues lo que sea, hágalo diferente, ya no lo haga. Las cartas paulinas de sobra dicen que cambiemos, que seamos diferentes. Y todo eso, hermanos, es reprogramación mental. La palabra de Dios, hermanos, en Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos, ¿sí qué? ¿Qué es convertidos, hermanos? Reprogramarnos. Y fíjate bien, arrepiéntanse y conviértanse. Hay un propósito de estas dos cosas. ¿Cuál es? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de... No es que te vas a meter a un refrigerador, Chelito, a sentir fresco. No. ¿Qué es tiempos de refrigerio? Buenos tiempos. Que comprobemos la bondad de Papá Dios. Que Él es bueno, es misericordioso. Pero eso sucede reprogramándonos, cambiando, convirtiéndonos realmente en personas nuevas. Yo quiero preguntarles, cada uno de nosotros sale de su casa todas las mañanas y va al trabajo y toma el mismo camino, ¿verdad? Y siempre llega al mismo destino, ¿verdad? Si esta mañana te levantas y agarras el coche y agarras ese caminito, el mismo, ¿a dónde crees que vas a llegar? A donde mismo. Ah, pero ahora ya no es lunes, ahora es miércoles. Y agarraste el mismo camino y vas por él. ¿Y a dónde crees que vas a llegar? Al mismo lugar. Pues, ya no se lo han aprendido. Otra vez. Ahora ya es viernes, vamos otra vez. Agarran el mismo caminito y van por él y van a llegar ¿a dónde? A donde mismo. Bueno, ya lo aprendieron, ya se dieron cuenta que llega uno a donde mismo. Yo quiero preguntarte, si nosotros hemos recibido a Cristo y seguimos pensando igual, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Eh? A ver, tuvimos un tiempo devocional increíble. El Señor, el Espíritu Santo se manifestó, hubo convicción de arrepentimiento en todos nosotros. Pero nos vamos a la casa y entre semana tomamos el mismo caminito. Seguimos siendo gritones, ladrones, esto, aquello, lo otro. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Qué calidad de vida vamos a tener? O sea, se los vuelvo a repetir para que lo aprendamos. Vamos a llegar a donde mismo. Vamos a obtener exactamente lo mismo que antes, hermanos. Se necesita un cambio.
Se necesita una transformación, hermanos. ¿Sabes una cosa? El verdadero arrepentimiento no se mide. Y yo antes pensaba que sí. Yo antes pensaba que venir a la iglesia y terminar en un tiempo de altar y estar aquí hincados y llorando y ¡ah, Señor, qué bueno eres! Dios mío. Y a veces hacía eso. Me encantaba, no sabía yo, pero yo sentía y creía que debía de hacerlo. Y tanto más lloraba y tanto más escándalo hacía, me levantaba y yo me sentía más santo. Y me iba a mi casa y era un diablo en la semana. Por decirlo de un modo, sí, porque no tanto, pero pues tampoco no era. Lo cierto es que ese tipo de cosas, hermanos, son emocionalismos. Y el arrepentimiento genuino no son emociones. No se mide por qué tanta bendición me daba el domingo. No se mide por eso. Se confirma por la transformación de vida. Y la transformación de vida solo sucede si hay una renovación de nuestra mente. Si cambiamos nuestros hábitos de pensar, de conducirnos, de comportarnos. No se va a poder ver la vida nueva si no renuevo mi interior. Entonces, no se mide en emociones, hermanos. Se confirma por la transformación de vida. El Evangelio, hermanos, nos recuerda que no podemos vivir la vida nueva con una mente vieja. Arrepentirse es decidir caminar en una dirección distinta, guiados ahora por la mente de Cristo. Así es que, hermanos, el mensaje de hoy nos deja una verdad clara. Dios no solo quiere rescatarnos, quiere reprogramarnos con su verdad para que vivamos como hijos transformados. Amén. Pónganse de pie. Como podemos darnos cuenta, hermanos, la salvación no es el momento ese cuando recibimos a Cristo que a lo mejor lloramos, a lo mejor nos quebramos, a lo mejor X. No es un evento aislado, hermanos, sin un contexto. Incluye muchas cosas. Es un proceso glorioso que transforma nuestra vida de principio hasta el fin, hasta que nos morimos. Comenzó el proceso cuando aceptamos a Jesucristo. Pero es algo que debe estar sucediendo diariamente, porque diariamente estamos nosotros muriendo a nuestro ego, a ese que quiere que sigamos viviendo igual. La enseñanza de hoy, 3 puntos. Jesucristo vino a buscarnos y a salvarnos. Ninguno de nosotros nos encontramos con Dios por nuestra propia cuenta. Él vino a buscarnos, que no se nos olvide esto. El segundo punto, Dios no solo nos salva, nos ofrece una vida nueva. No solamente fue el perdón de pecados, nos ofrece aquí en esta vida para que vivamos diferente, para que en vida recibamos bendiciones de Dios, manifestemos que Cristo vive dentro de nosotros y seamos lo que Él quiere, cumplir su propósito, que seamos embajadores en este mundo, que comuniquemos a otros la vida que Cristo nos dio a nosotros. Y el tercer punto, arrepentirse es pensar diferente y vivir diferente. No vamos a poder vivir la vida nueva si seguimos pensando igual. Si seguimos viviendo nuestra vida antigua, no vamos a poder manifestar la vida nueva. Así que, hermano, fíjate muy bien, el arrepentimiento genuino no es solo dejar lo malo, es abrazar lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Y te quiero dar estos 3
tips para que te los lleves y medites, pienses en ellos y repítelos, apréndelos. Estos 3 son, el Evangelio no es solo el perdón de pecados, es el inicio de una vida nueva. El segundo es, no podemos vivir la vida nueva con la mente vieja. Y el tercero, Dios no solo nos salva, Él reprograma nuestra mente para vivir como hijos de luz. Si no se reprograma nuestra mente, no podemos vivir como hijos de luz. Hoy Dios nos está llamando, hermanos, a que elijamos adoptar una vida nueva. Es una elección nuestra. No lo hace Dios. Él ya hizo todo lo que era necesario hacerse. Somos tú y yo los que participamos con Él para que esto suceda. Y sabes una cosa, hace ratito decíamos que Pablo en todas las cartas paulinas, en todas las cartas que él escribió, exhorta a cambios, a ser diferentes. Y esta semana empieza a aplicarlo de una forma práctica. ¿Cuántos manejan carro durante la semana? ¿Cuántos se suben a un coche y cuántos se encuentran a cafres ahí manejando? Gente que se atraviesa, gente que, en fin. Y de repente, pues a uno también le sale lo... ¿O nomás a mí? A las mujeres. ¿Nomás a las mujeres, Toño? Bueno, pues para que te hagas al propósito, es decir, si no lo aplicas de una manera práctica, no te va a suceder el momento y no vas a entender que ahí había una oportunidad para que entonces surgiera esa renovación de la mente. Cuando vayas manejando y se te atraviese alguien y tengas ganas de pitarle y de, bueno, todo lo demás, imagínatelo. Cuando llegue ese momento, en ese momento acuérdate, el que maldecía no maldiga más, bendiga a otros mejor. Entonces, si casi chocas y te dieron ganas, Dios te bendiga. Que Dios te prospere. Si te pasó algo malo, alguien te ofendió, lo que sea, en lugar de que reacciones y de una manera agresiva le contestes, en lugar de hacer eso, calma, respira profundo. Señor, tú me has dicho que bendiga a mis enemigos, tú me has dicho que los ame. ¿Sí me explico? Y en lugar de que te pongas en su mismo nivel y reacciones con él, cambia. Mira, yo sé que si hay un punto en donde la paciencia, realmente ahí sí somos de mecha corta, es cuando estamos en casa con los hijos. Los hijos nos llevan al límite. Y ya en una semana van a entrar a la escuela y ahí se pone la cosa color de hormiga, porque levántense y desayunen y que ponte la ropa y que peínate, lávate los dientes. Y se sube uno al carro con ellos y uno va en el carro. No, pero es un pandemonio el que está sucediendo en la casa todas las mañanas. Bueno, pues que tienes a tus hijos. Es muy poderoso, muy poderosa cada palabra que sale de nuestra boca para nuestros hijos. Hay que bendecirlos. Ciertamente nuestro yo quiere decir lo contrario y tiene razones para decirles cosas, pero ¿sabes una cosa? ¿Cuántas veces tú y yo hemos ofendido a Dios? Hemos desobedecido a Dios. Dios espera cierta respuesta de parte de nosotros y no la hemos tenido. Y aún así Él no se ha cansado, nos sigue amando, nos sigue esperando. Él nos está dando ejemplo. Tratemos a nuestros hijos diferente. Hermanos, si nosotros no hacemos esto, nuestra mente jamás se va a reprogramar. Necesitamos tomar vivencias
francas, de verdad, sumamente claras para nosotros. Y ahí en esos momentos, ¿cómo reacciono cuando mi hijo me dice esto o me responde de esta manera? Reacciono de esta manera. Pues ahora, viéndolo escrito, vamos a tacharlo, vamos a escribirle encima hasta que no se note y vamos a escribir lo que debemos de hacer. Tenemos que hacerlo visual, hermanos, si no, no nos cae el 20 y llega la oportunidad y volvemos a seguir viviendo con la mentalidad y los patrones de conducta viejos y nuestra vida no cambia. Un hombre se acercó, un alcohólico, drogadicto, se acercó con un pastor y le dijo: pastor, quiero hablar con usted. El pastor ya lo conocía y sabía que era un hombre muy agresivo, porque su esposa tenía un poco de tiempo que se había estado reuniendo en la iglesia. Y este hombre llegó y el pastor dijo: Dios mío, este va a venir y me va a matar, porque sabía cómo era ese hombre. Y este hombre llegó con él y le pidió un tiempo a solas y el pastor dijo: Dios mío, me quiere solito a mí. Lo cierto es que cuando ya estaban solos, este hombre le dijo: quiero que por favor me diga y me hable a mí también lo que le está hablando a mi esposa, porque no conozco a una mujer más brava que mi esposa. No conozco una mujer que le entre a la droga más fuerte que mi esposa, al alcohol más fuerte que mi esposa. No conozco una mujer que hable, que blasfeme, que diga la capacidad que tiene para hablar, para maldecir a otros. No conozco a nadie peor que mi esposa. Pero desde que ella está viniendo aquí con usted, se ha vuelto una mujer noble. Se ha vuelto una mujer que no dice palabras mal. Me respeta. Me ha empezado a hacer comida. Me ha lavado mi ropa. Me plancha. Me hace cosas en la casa. Yo la trato mal, la he golpeado. Y en lugar de maldecirme como lo hacía antes, se ponía a pelear conmigo, agarraba un garrote, agarraba piedras, agarraba lo que fuera y se defendía. Hoy, ella es diferente. Quiero que por favor a mí me hable y me enseñe lo que le está enseñando a ella. Transformación de vida, hermanos. Eso no sucede si no hay una renovación de mente. Te invito para que tú decidas también que en tu vida así sea. El Espíritu Santo está contigo. Él todos los días nos está impulsando a que vivamos diferente. Él todos los días nos lo está diciendo. Está allí con nosotros. Y si hicimos algo mal, si dijimos algo mal, el Espíritu Santo nos redarguye y nos dice: no estuvo bien que lo hayas hecho. Ahí está, pero nosotros no vamos a cambiar porque Él ahí esté y porque nos esté insistiendo. Es una decisión que tomamos tú y yo todos los días. Y el día de hoy el Señor nos llama, hermanos, para que elijamos transformar nuestra vida. Si todavía tenemos áreas donde pensamos igual, si actuamos igual que antes, es momento de romper con nuestros patrones viejos. Es momento de romper con nuestra forma antigua de ser, hermanos. Hoy es el día de elegir una reprogramación de nuestra mente con la verdad de Dios. Cierren sus ojos, por favor. Hablemos con Dios y digámosle lo que Él nos está hablando. Gracias, Padre, porque no solamente has venido a salvarnos. Viniste para abrir la posibilidad de que seamos personas con una vida nueva. Ya nos la diste. Está frente a nosotros. Así es que nosotros el día de hoy elegimos ya no conformarnos con menos de lo que tú ya ganaste para nosotros en la cruz. Hoy elegimos, Señor, hoy es el día en el que tomamos la decisión que nuestra mente, Señor, sea reprogramada. Y empezamos a hacer algo para que se manifieste en nosotros.
Y en la medida que lo practiquemos y lo hagamos más y más, formaremos nuevos hábitos. Estaremos desplazando las costumbres del pasado. Estaremos echando fuera de nosotros los hábitos del pasado. Y se estará visualizando, Señor, que de verdad vives dentro de nosotros. Cambios verdaderos están sucediendo dentro de nosotros. Gracias, Padre, porque todo esto sucede por medio de la renovación de nuestra mente. Gracias, Padre, porque tú enviaste a Jesús no solo para salvarnos, sino también para reprogramarnos. En el nombre de Jesús te damos gracias por ello. Amén. Amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios, hermanos.